Muy buenas tardes, un cordial saludo desde Tuluá, Colombia. Mi nombre es Francisco Villegas, cirujano plástico, que les estará hoy hablando acerca de la terminología en cirugía plástica. La terminología en cirugía plástica, como en la medicina, es uno de los aspectos preliminares que debemos tener en cuenta siempre que queramos saber algo de una especialidad tan completa como es la cirugía plástica y que abarca tantas áreas corporales. Quiero agradecer a los organizadores del posgrado de cirugía plástica de este evento de cirugía plástica que realizan por séptima vez en el entorno del posgrado de la Universidad Industrial de Santander, con una gran acogida a nivel nacional. Agradezco muchísimo su invitación y participación. Yo soy el autor de este libro de cirugía plástica de una editorial sin ánimo de lucro en Colombia, que es fácilmente accesible y está escrito especialmente para ustedes y va a ser el fundamento de todo lo que vamos a ver en estos 20 minutos acerca de la terminología en la cirugía plástica. La cirugía plástica es la cirugía de la forma o de las deformidades y no tiene una definición por área corporal como otras especialidades y por eso es tan amplia, tan completa, tan curativa, tan preventiva y ofrece tantos aspectos importantes para el médico general y para todo aquel que quiera conocer algo acerca de la cirugía plástica. En el capítulo segundo de ese libro hablamos precisamente entonces de la terminología en la cirugía plástica. Comenzamos por mencionar que las palabras en medicina se forman generalmente de raíces y también de sufijos que se acoplan entre sí para formar una palabra. A veces también a esa raíz se le puede anteponer una parte que llamamos un prefijo para complementar una palabra. Así pues, por ejemplo, con la raíz umbilico, que significa ombligo, si le agregamos el sufijo más común en cirugía plástica, que es plástica, pues entonces tendremos umbilicoplastia para referirnos al procedimiento de modificación de la forma o reconstrucción del ombligo. Y si le ponemos un prefijo como neo, estaremos hablando entonces que no vamos a utilizar el ombligo antiguo para hacer una umbilicoplastia, sino que vamos a hacer un ombligo totalmente nuevo, como se hace con esta técnica de abdominoplastia, en donde ponemos un injerto de piel para crear un ombligo en esta paciente que se le está modificando la forma del abdomen. La palabra plastia en realidad es la que da la definición de la especialidad de cirugía plástica y significa moldear o formar. Y es un sufijo que añadido a una gran cantidad de raíces desde la cabeza hasta los pies puede formar palabras bien interesantes, como por ejemplo, podríamos decir una craneoplastia, una frontoplastia, una cilioplastia, una blefaroplastia o cirugía de los párpados, una cantoplastia o cirugía de los ángulos internos o externos de los ojos, la oculoplastia, un área importante de la cirugía plástica y de la oftalmología, rinoplastia, una palabra bastante conocida, y otra no tanto, como keilo, que significa labio, que unida a plastia sería keiloplastia, para referirnos a la cirugía que hacemos comúnmente en los pacientes de labio hendido. Frecuentemente se asocia con cirugía de la nariz, entonces se podría llamar una rinokeiloplastia, una de las cirugías más emblemáticas y más conocidas del área reconstructiva de la cirugía plástica. Así pues, muchas otras palabras se podrán formar con el sufijo plastia y distintas raíces, como por ejemplo faringoplastia, una cirugía también de pacientes con labio y paladar hendido, palatoplastia, veloplastia. La otoplastia es una cirugía que realizaríamos en pacientes que tengan orejas muy prominentes, mejorándoles mucho la calidad de la vida. Mentoplastia es la cirugía del mentón, generalmente con fines de aumento. También se conoce como genioplastia. La meloplastia es una cirugía de rejuvenecimiento de las mejillas
lo mismo que la cervicoplastia, que es una cirugía de rejuvenecimiento de la región cervical. La cirugía que trata las arrugas, cuya raíz es ritido, entonces se llamará una ritidoplastia. Sobra decir entonces lo que es una mamoplastia, es la cirugía para modificar la forma o el tamaño de los senos con fines de aumento, de disminución o de otro tipo. Lo mismo, oncoplastia hace referencia a una palabra que modifica los senos con fines reconstructivos, en especial cuando se hacen tratamientos oncológicos resectivos. Muchas otras áreas corporales podrían servir de raíz para unirlo al sufijo plastia y hablar entonces de abdominoplastia, cruroplastia, si estamos modificando la zona de los muslos, gluteoplastia, una palabra muy conocida. Y para llegar hasta el final del abecedario podríamos hablar hasta de Z-plastia, un recurso muy conocido en la cirugía plástica, en donde incisiones lineares se vuelven incisiones en forma de Z, interponiendo colgajos triangulares para disminuir la retracción de las cicatrices. Z-plastia es precisamente esto. Miren cómo hay una brida retráctil en el mentón de este paciente y cómo con una liberación, interponiendo tejidos en forma de triángulos, creamos ese aspecto de Zetas o de W-plastias que van a liberar completamente la retracción, mejorando mucho la calidad de vida de este paciente, que ahora puede extender el cuello y puede elevar completamente la axila. En el capítulo 16 del libro de cirugía plástica que les mencioné, que va a ser de mucha utilidad si ustedes lo revisan y lo adquieren, tenemos en ese capítulo la revisión de los aspectos más claves de la cirugía mamaria, algo que todo médico debe conocer. La raíz de la mama en etimología o en terminología médica es masto o mamo y es una raíz bastante común en la especialidad. Si a eso le añadimos, por ejemplo, un prefijo como aniso, que significa que no está igual, entonces estaremos hablando de anisomastia, una deformidad común en el síndrome de Poland que también se presenta en hombres y que ustedes ven en que hay una asimetría de la pared del tórax y una asimetría de las extremidades debido a esta malformación congénita. Así pues, entonces esa raíz masto o mamo la podemos añadir al aniso, al poli, que significa entonces que tiene mamas supernumerarias. Esta paciente tiene unas mamas axilares. También aquí tiene una polimastia, pero como es más bien un pezón que una mama, entonces podría llamar una politelia. Ginecomastia, que ya la miraremos. Sinmastia, que también miraremos. Una gigantomastia, unas mamas muy grandes. Una amastia o ausencia de las mamas. Y una hipomastia o mamas muy pequeñas. La ginecomastia, una entidad que afecta exclusivamente a los hombres, en donde hay un aumento del tamaño mamario, producido por muchas condiciones médicas y por muchas condiciones idiopáticas, puede ser tratada por medio de mecanismos simples del cirujano plástico, como son la liposucción, lipectomía, una mastectomía subcutánea, etc. La sinmastia es la pérdida de separación entre las dos mamas, generalmente de orden iatrogénico, es decir, realizada por procedimientos quirúrgicos. Es un procedimiento, digamos, difícil de corregir, una entidad difícil de corregir. Gigantomastia hace referencia a este tipo de personas que tienen unas mamas gigantes que a veces sobrepasan la posición umbilical, que se ulceran, que producen molestias locales, que producen dolor, inflamación, molestias sistémicas, dificultades sociales, sexuales, dificultades con la manera de vestir, y que la cirugía plástica, simplemente cambiando la forma de esa parte corporal por medio de lo que decíamos ahora, una mamoplastia, tendremos entonces una modificación en la calidad de vida de esas personas, haciendo un efecto terapéutico positivo en una parte muy importante de la cirugía plástica. La amastia, la hipomastia son no tan frecuentes, pero también el cirujano plástico podrá jugar un gran papel en la reconstrucción de este tipo de deformidades.
Si miramos otros apartes del libro que les estoy recomendando, entonces desde el punto de vista de terminología, es muy importante esta área de la mano en la que la cirugía plástica tiene mucho que ver con las deformidades congénitas y adquiridas de la mano. Por ejemplo, una raíz es dactilo. Dactilo significa dedo. Y si tenemos adactilia, entonces estamos hablando de una persona que le faltan dedos. Si tenemos sindactilia, estamos hablando de personas que tienen los dedos unidos. Recuerden el mastia, ahora es sindactilia. Si tiene más dedos de lo necesario, entonces se llamará polidactilia, una entidad en la que la cirugía plástica tiene mucho que ver para corregir esa deformidad, retirando las partes sobrantes y recuperando una función adecuada de pinza para esa mano. Disculpen, así pues, no existe un área vetada para la cirugía plástica. Prácticamente toda la economía corporal podrá ser tratada por medio de cirugía plástica y vamos a aprovechar este esquema para revisar algunas palabras, algunos términos de cirugía plástica desde la A hasta la Z. Por ejemplo, con la A tenemos abdominoplastia, una cirugía muy común del contorno abdominal en la que se remueve grasa, se remueve piel y se tensionan los músculos de la pared abdominal. Con la A me permito recordarles esta palabra, ambliopía. Dice literalmente es la ausencia de visión de un ojo anatómicamente sano. Y es completamente prevenible y es el deber de ustedes y de nosotros como cirujanos plásticos y de cualquier personal médico detectar la posibilidad de que se produzca ambliopía y prevenirlo. ¿Cuándo se produce ambliopía? Cuando el cerebro anula las señales provenientes de un ojo. Por ejemplo, si el ojo tiene ptosis palpebral, ese ojo no aprende a ver y no queda en los engramas cerebrales. Y con una maniobra tan simple como elevar el párpado o ocluir el otro ojo, estamos obligando al cerebro a que involucre ese ojo dentro del sistema cortical y lo integre para evitar la ambliopía. De igual manera, si ustedes remiten el paciente adecuadamente a tiempo a cirugía plástica, el cirujano plástico podrá corregir la ptosis palpebral y por medios quirúrgicos evitar la ambliopía, una entidad completamente prevenible que es nuestro deber prevenir. En esa misma zona corporal y ya por la letra B podríamos utilizar, por ejemplo, otra raíz, bléfaro, que equivale a párpado. Y bléfaro, con un sufijo modificante, chalasis, hace referencia al exceso de piel y laxitud de los párpados, que puede ser corregido por medios quirúrgicos con una cirugía que se llamará entonces bléfaro, y ya lo dijimos, plastia, que modifica muchos aspectos de la vida de las personas y modifica muchos aspectos funcionales, puesto que les mejora la sensación de cansancio y les permite ver más y evitar muchos accidentes y cosas por el estilo. Asimismo, hay otras palabras con bléfaro, por ejemplo, bléfaro-fimosis. Recuerden, fimosis hace referencia como a estrechez y es un término conocido generalmente para hablar de fimosis del prepucio, pero también se puede usar en los párpados y es una entidad en la que los párpados están muy cerrados, generalmente de orden congénito, autosómico dominante y que se puede tratar con cirugía para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y para evitar la ambliopía. La blefaroptosis, que se corrige en la infancia y que si se presenta también en edades adultas, como en estos pacientes, pues podemos corregirlas para mejorarles las posibilidades de ver, evitar accidentes, caídas y demás. Blefaroespasmo hace referencia a una situación muy discapacitante como la que tiene este pobre paciente, que es incapaz de abrir completamente los ojos y mirar fijamente, porque siempre tiene unos movimientos involuntarios muy fuertes, espasmódicos de la musculatura periocular, que obviamente la cirugía plástica puede ayudar a mejorar, no solo con el uso de toxina botulínica, un elemento que se utiliza muchísimo en cirugía plástica, sino también eliminando nervios, lo que se llama una neurectomía, o eliminando los músculos que producen el espasmo, lo que se llama una miectomía, situación que puede perfectamente el cirujano plástico realizar para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Una
por la E una raíz, o mejor, un sufijo que se utiliza frecuentemente es ectomía. Así pues, entonces, cuando retiran un apéndice, se llamará apéndiceectomía, porque ectomía significa retirar o quitar. No lo confundan con tomía, que significa solo incidir o cortar. Así, por ejemplo, entonces, mastectomía es la cirugía para extirpación de la mama, en la que existen muchas técnicas reconstructivas en cirugía plástica. Por ejemplo, la reconstrucción mamaria con un colgajo que vamos a trasplantar desde el abdomen hasta esta zona de mastectomía. Hay distintos tipos de mastectomía, de los que encontrarán ustedes distintas referencias allí en el libro, y también de los métodos de reconstrucción. Si se refieren a una cuadrantectomía, estamos hablando entonces de una resección parcial de un solo cuadrante de la mama, en la que también el cirujano plástico tiene mucho que ver por medio de esa cirugía que les mencioné, oncoplástica. Ectomía se utiliza frecuentemente asociado a dermolipo o a lipectomía para hacer referencia a resecciones de piel y de grasa. Por ejemplo, dermolipectomía abdominal, que es parte de la abdominoplastia que mencionábamos ahora, pero también tenemos dermolipectomía braquial, crural, dorsal, etcétera. Y podríamos hablar entonces, cuando hacemos una dermolipectomía braquial, que estamos realizando una braquioplastia, una palabra para referirse a eso, y que da una idea de la integralidad de la cirugía plástica en la restitución de la forma corporal en personas que han perdido mucho peso u otro tipo de personas desafortunadas que tienen deformidades que les impiden una vida social normal. Una escara es aquella, por ejemplo, que se produce una costra de espesor total después de una quemadura, y quitarla significará o se dirá escarectomía. Ectomía es quitar. ¿Con qué vamos a quitar una escara? Con muy bien, un dermatomo. Tomía o tomo es cortar. Y tomía es distinto a ectomía, que es quitar. Tomía es solo incidir, y no confundamos entonces una escarectomía con una escarotomía. La escarotomía es la simple incisión de una escara. Por ejemplo, este paciente que ha tenido una quemadura de tercer grado, que le comprime circularmente la extremidad y le impide la circulación distal. Y nosotros como médicos, al realizar una escarotomía, permitimos que se libere la tensión de esos tejidos y haya una adecuada perfusión periférica, salvando esa extremidad, que seguramente luego necesitará escarectomías y procedimientos reconstructivos muy propios de la cirugía plástica. Cuando hay falta de perfusión de una extremidad porque hay un síndrome de compartimento, síndrome compartimental, la fasciotomía, que es cortar la fascia, nos permitirá entonces que haya una adecuada perfusión distal de esa parte a la que no estaba llegando la circulación por ese síndrome compartimental. Y de nuevo entonces quiero hacer la diferencia con ectomía, porque fasciectomía es quitar la aponeurosis. Por ejemplo, esta aponeurosis retraída en una enfermedad de la mano que se llama contractura de Dupuytren, un epónimo que de pronto ustedes deben aprender porque lo van a ver con toda seguridad, en el que por medio de unas Z-plastias en continuidad se retira esa aponeurosis superficial de la palma de la mano o fascia, haciendo una fasciectomía de la aponeurosis de la mano, liberando eso. De la misma manera, entonces, no confundamos mastectomía con mastotomía. Esto sería una mastotomía, por ejemplo, como harían ustedes en el servicio de urgencias para drenar un absceso de una mama. Tenotomía significará entonces seccionar un tendón. Hay una entidad congénita que se llama tortícolis congénita, en la que los pacientes tienen una inclinación de la cabeza debido a que se forma un tendón anormal o una brida del músculo esternocleidomastoideo. Si nosotros cortamos ese tendón en 2 o en 3 partes, como se muestra acá, pues estaremos produciendo una liberación
por medio de 3 tenotomías, que permite a estos pacientes recuperar no solo la posición de la cabeza, sino tener una visión conjugada, porque los ojos ya están a un mejor nivel, y evitar una palabra que ya les había mencionado ahora, la ambbliopía, porque la tortícolis, dado que no hay una visión conjugada, puede hacer que se anule uno de los ojos, creando entonces una tortícolis y creando una ambbliopía. La tortícolis congénita es una entidad que puede ser intervenida quirúrgicamente si no se diagnostica a tiempo, y mientras más temprano se haga va a ser mejor. Muchas veces, si se intervienen estos pacientes antes del año, con solo fisioterapia se pueden recuperar. Pensemos en una palabra muy común en cirugía plástica que empieza por R y que significa unir o pegar, sobre todo cuando lo hacemos por medio de hilos o suturas. Muy bien, la palabra es rafia. Este sufijo se puede añadir a muchas raíces, como por ejemplo la raíz de tendón y de nervio, para hablar entonces de que estamos realizando una tenorrafia y una neurorrafia. Muy bien, como haríamos en este paciente que tiene una herida del pulgar en el que queremos recuperar no solo la movilidad, sino la sensibilidad de esa pinza. Si tuviésemos una amputación de ese mismo pulgar, entonces podemos proceder a un reimplante, a volver a conectar no solo el tendón y los nervios como en el caso anterior, sino que también tendríamos que conectar venas y arterias. Y esto lo llamaríamos entonces, muy bien, arteriorrafia, venorrafia. Y para no generarles mucha confusión, la unión de los huesos, pues no la vamos a llamar una osteorrafia, sino una osteosíntesis. El reimplante es una entidad, es una condición que se puede hacer o que la pueden hacer los cirujanos plásticos con entrenamiento de microcirugía, siempre y cuando ustedes envíen la parte amputada, bien preservada en frío, etc. Rafia, ya les decía entonces, que puede ser también usada no solo en la mano, sino en, por ejemplo, para el labio, la queilorrafia, la palatorrafia, en donde existen otra serie de palabras en esa área corporal que son de mucha utilidad, por ejemplo, por la F, la faringoplastia, que hace referencia a crear un esfínter que sea dinámico y que permita cumplir la función de velo a ese paladar. Un paladar que era oculto, un paladar que estaba hendido, digamos, submucosamente, y que es muy difícil de diagnosticar si no lo tenemos en cuenta. Siempre pensar que un niño que hable mal y tenga esa úvula bífida y que tenga ese espacio como azul y translucente allí, estamos hablando entonces de un paladar hendido oculto que se beneficia no solo de la palatorrafia o veloplastia, sino también de la faringoplastia. Por la G recordamos gloso, que es lengua. Entonces podemos decir que un paciente tiene macroglosia, que tiene, por ejemplo, glosoptosis, como este paciente, que tiene además una secuencia de Pierre-Robin, en donde la tosis significa que la lengua se cae hacia atrás y ocluye la laringe. Estos pacientes hacen apneas obstructivas y por eso no medran, no crecen. Mire, esta niña ya tiene 2 meses y tiene el peso de un neonato, porque sencillamente no puede respirar y todo el esfuerzo se lo pasa es tratando de luchar contra esas apneas obstructivas. Un procedimiento para recordarles la raíz gloso y pexia, que es una palabra, un sufijo muy común. Entonces hace referencia a corregir la ptosis, anclando la lengua, aquí en este caso a la mandíbula, por medio de suturas, lo que le permite a la paciente comer, respirar, medrar y en definitiva salvar la vida. Por la H, con hipo, por ejemplo, podemos hablar entonces de hipooftalmos en un paciente que tiene trauma y que el ojo está más abajo que el otro, situación que es corregible con cirugía. Y miren un detalle adicional, este paciente tiene una midriasis de este lado con una no midriasis en el otro y eso se llama aniso, y la raíz para pupila es coria, entonces una anisocoria, así como la describimos en el trauma facial. Por la I
implantes, elementos utilizados muchísimo en cirugía plástica, que son elementos inertes, no vivos, distinto a los injertos. Nunca confundir un implante con un injerto. Los injertos son trasplantes que hacemos dentro del mismo cuerpo, muy comunes, por ejemplo, los injertos de piel o injertos de fascia. Esta es la fascia lata del muslo de una niña que la estamos llevando al párpado para corregir una ptosis, que aquí ya está corregida, evitando la famosa palabra aquella con la A que les dije, que es la ambliopía. Por la L, lipo. Lipo es un sufijo que utilizamos mucho en cirugía plástica, ya que es un tejido muy abundante en el cuerpo y el cual lo podemos modificar de muchas maneras y lo usamos frecuentemente como injertos. Aquí, por ejemplo, lo estamos usando para una reconstrucción mamaria, para refinar una reconstrucción mamaria que se había hecho ya con colgados. Entonces se llamará lipoinjertos. El mecanismo como lo estamos poniendo, entonces se llamará lipoinyección. El mecanismo como lo obtuvimos, liposucción. La técnica en sí se llama una lipotransferencia. Un lipoma hace referencia a un tumor de grasa. Una lipectomía ya vimos que hace referencia a quitar tejido graso, como por ejemplo en una abdominoplastia o en una dermolipectomía de distintas áreas corporales. Micro se utiliza con muchas palabras, pero aquí lo menciono solamente con esta palabra que se llama microotia, es decir, una oreja muy pequeña o una oreja ausente que puede ser perfectamente reconstruible por medio de injertos de cartílago, injertos de piel colgados, para tener un resultado que suele ser razonable y que les devuelve a estos pacientes una apariencia humana y una calidad de vida muchísima mejor. Por la N, neuro, por decir algo, por ejemplo, neurorrafia es reconectar los nervios, neuromnesis es un mecanismo de lesión en el que se corta un nervio, neurotomía es la incisión quirúrgica de un nervio, neurectomía es quitarlo, como por ejemplo en el paciente del blefarospasmo, y aquí un paciente con unas lesiones del plexo braquial, estamos haciendo unas transferencias de los nervios intercostales que están aquí a un nervio que hay acá, que es el músculo cutáneo, para lograr flejar el codo, por ejemplo. Por la O, orto significa correcto o en buena posición, ignatos hace referencia al aparato masticatorio. Entonces, ortognática hace referencia a la cirugía de los huesos maxilares o cirugía de los huesos de la cara, que realizamos frecuentemente en cirugía plástica para corregir las deformidades dejadas por el crecimiento anormal en los pacientes de labio y paladar hendido, y otros pacientes como este que tiene una micrognatia, o sea, una mandíbula pequeña, al que le hacemos unas osteotomías del mentón y de la mandíbula para corregir eso, o esta sonrisa muy gingival que se corrige también por una osteotomía o un corte del maxilar superior, como muestran allí, que unimos con unas placas y tornillos y que se hace a través de la boca, lo que llamamos una cirugía ortognática. Ya dijimos polidactilia, polimastia, politelia. Por la Q, queratosis, una entidad bastante frecuente en la que ustedes pueden tener mucho que ver, ya que todas estas queratosis o caspitas son lesiones premalignas que se van a convertir en neoplasias de piel y que tienen que ver con la exposición solar. Miren cómo no hay queratosis en este abdomen que no está expuesto al sol, y sí hay queratosis y lesiones precancerosas en el dorso de la mano que ustedes aprenderán a eliminar por medios físicos y con medicamentos. Por la R, rino, muy frecuentemente encontramos pacientes como este que tiene un rinofima, es un tumor, o pacientes en los que hacemos rinoplastias, pacientes que tienen rinomegalias, pacientes que le hacemos rinoqueiloplastias, etcétera. Ya encontrarán ustedes una descripción completa de todo este tipo de palabras. Sin significa unión, como la sindactilia y la sinmastia que les mencioné. Y para llegar hasta la Z, entonces, la famosa zetaplastia, pudiendo haber pasado por las W-plastias y por otra serie de plastias como las plastias de B&Y, etcétera, que nos completarían todo este andamio de terminología en cirugía plástica, que es bien interesante aprender a comprender, y una vez que uno se adentra en esto, ya todo le parece más fácil y de manera intuitiva podrá llegar a reconocer las palabras.
Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes esta introducción a la terminología de la cirugía plástica y espero que puedan acceder a este texto que les va a explicar no solo la terminología, sino una serie de cosas en las que la cirugía plástica tiene mucho que ver, como el cáncer de piel, las quemaduras, cómo nos debemos comportar en los quirófanos, qué es la microcirugía, cómo podemos hacer reimplantes, trasplantes, cómo podemos hacer cirugías estéticas, cosas que nos van a introducir de manera maravillosa a este mundo de la cirugía plástica. Muchísimas gracias. Espero que sigan disfrutando y aprendiendo mucho en este evento de cirugía plástica.